Mis hermanos, muy buenos días. Espero me los bendiga en esta hermosa mañana que nos preparamos a disfrutar de este banquete hoy en esta hermosa mañana. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Pablo de acuerdo a la carta que le escribió a los cristianos de Roma. Abran su Biblia, por favor, en la carta de San Pablo a los Romanos y van a ir al capítulo 1, versículo 16. Ahí voy a comenzar. Y dice la palabra, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Hagan el favor de sentarse. Al oír las palabras de San Pablo, yo me pongo a pensar que los que estamos siguiendo el camino, cada quien habla, vive de acuerdo a lo que ha recibido. No cabe duda que no podemos ir más allá de lo que no podemos si no se nos ha sido dado de parte de Dios. Imposible. Lo cierto que al oír estas palabras de San Pablo, que no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza, me pongo a pensar, era un tipo fuerte en la fe. A la vez dice que él era débil, a la vez. Pero ¿de dónde le venía esa fortaleza? Inquebrantable, esa fortaleza le venía de Dios. No era fortaleza propia. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el Señor nos cobija. Y lo dice San Pablo porque San Pablo no era un cristiano ordinario, podemos decirlo así. Él había sufrido toda clase de persecución, castigo, maltratos de parte de los judíos. ¿Qué no le hicieron a San Pablo? Pero todavía él se siente súper orgulloso del camino, de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Él se siente orgulloso y nada lo puede parar. Nada lo puede parar. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso, porque así no debemos sentir nosotros orgullosos de seguir a Cristo Jesús. San Pablo no se avergonzaba, sino que seguía predicando la palabra. Porque ese poder nadie se lo podía quitar. Era un poder muy fuerte. Un poder muy fuerte. Dice, porque el Evangelio es poder. Aunque para unos fuera una locura el Evangelio, de cualquier manera la palabra penetra hasta todo corazón. Porque es la omnipotencia, la fuerza del omnipotente. Es poder, dice la Escritura. Dice que el Evangelio es poder. En griego, poder quiere decir dinamita. Qué tremendo, ¿verdad? El Evangelio tiene poder. Si nos ponemos a pensar cuando vivíamos en el mundo antiguo, me refiero a nuestra naturaleza caída, cuando vivíamos en aquellos tiempos, nos era imposible cambiar. Era imposible. Llorábamos, nos golpeábamos, nos deseábamos lo peor, queríamos cambiar de una manera o de otra y no podíamos. Pero cuando vino el poderoso Evangelio sobre nosotros, ¡pum! Cambiamos. Porque el Evangelio tiene poder, mis hermanos. Y por eso San Pablo se mantenía con fuerza. No solamente seguía por seguir. No. Él seguía y seguía bien. Orgulloso, contento, feliz. No importara que lo rodeaba era todo opuesto. Dios es maravilloso, Dios es grande. Y dice aquí la misma palabra, dice que es poder para salvación de todo aquel que cree. Salvación. El mundo está bajo la servidumbre de un tirano. Y no estoy hablando de ningún mandatario de esta tierra, porque esos son tiranillos. No,
pero el mundo está siendo gobernado por el grande tirano que es el demonio, que tiene aprisionado a las personas y no las suelta. Así como estábamos nosotros aprisionados, así. Pero tiene poder el Evangelio. Y por eso nos liberó de esa servidumbre, de esa esclavitud. Y es lo que está diciéndole San Pablo al cristiano de Roma, a los cristianos, que en el Evangelio hay poder. Hay poder. Y no cabe duda que es un poder sobrenatural. Es un poder que a veces no podemos comprender. Es un poder que va más allá de nuestras posibilidades. Pues no cabe duda, ¿verdad?, que Dios mandó a Jesús para rescatarnos. Y por eso dice aquí la palabra, ¿verdad?, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El creer. Creímos porque fuimos muy listos o porque hacíamos cosas buenas. Creímos, mis hermanos, porque Dios nos lo puso en nuestro corazón. Es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito, divino. No por las buenas obras que hayamos hecho, sino por la bondadosa mano de Dios. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Dios es bueno. Y nos salvó. ¿Qué quiere decir? Estábamos muertos. Muertos. Olíamos, apestábamos. Pero Dios nos rescató de ese poder malévolo que ha gobernado este mundo por miles de años, hermanos. Dios es poderoso. Por eso no hay ningún poder en este mundo que pueda contra ti. No hay ningún poder. No hay. Maravilloso, ¿verdad?, lo que San Pablo está hablando. Y dice, y al judío primeramente, porque Dios escogió a Israel para que fuera el primero en recibir las bendiciones de Dios. Porque los primeros cristianos, mis hermanos, fueron judíos. Y de ahí al gentil nos llegó la bendición de Dios. Dios es maravilloso. Como dice en el mismo libro de Romanos, ¿verdad?, que Dios juntó a toda la humanidad, ¿verdad?, para salvar a cada uno de ellos. Para salvar tanto a judío como a gentil. Dios es maravilloso. Y dice más adelantito, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios no es como la justicia del mundo. La justicia del mundo es algo bueno que puso Dios para que hubiera un orden. Pero no es perfecta la justicia de este mundo. Pero la justicia de Dios, como dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Pero Dios, en su misericordia y en su bondad, nos perdonó, nos justificó. Y por eso en Él somos justos. No porque seamos hombres perfectos, no, jamás. Pero porque Dios es justo y porque Dios es perfecto, como que nos dio de su vida para que fuéramos justos, nos justificó. Y solamente la justicia de Dios puede ser servida por inspiración. Solamente puede ser vivida y entendida por revelación de Dios. Solamente. No hay otra manera. Por eso para el mundo es una locura. Pero para el que cree es una bendición infinita. Dios es bastante bueno. La justicia de Dios es perfecta. Perfecta.
somos justificados por Dios, somos perdonados. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, mis hermanos! San Pablo, que pasaba por prueba, por adversidad, esa fe se mantenía firme, la de él. Y él se acordaba, por supuesto, de la escritura de Habacuc, donde dice que el justo por la fe vivirá. Le dijo Dios a Habacuc, tiempo antes de San Pablo. Y es lo que dice aquí el apóstol, dice que la fe se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Que todo en el camino de Dios, todo comienza con fe y va a terminar con fe. Por fe comienza y por fe termina. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a caminar nosotros? Siempre por fe, de principio a fin. ¿Y qué es? Solamente creyendo. Te creo, Dios. No, solamente eso, sino viviendo la justicia de Dios. Viviendo, mirando a Jesús, ¿cómo vivió? Así debemos de vivir nosotros. Creyéndole no solo a las promesas, pero creyéndole en que vivamos en santidad en todo aspecto. Eso es fe, eso es creer. Eso es tener fe de principio a fin. Nunca nos podemos quedar en intermedio. Nunca nos podemos quedar en algún rinconcito. Jamás. Porque el justo, dice aquí la palabra, dice, mas el justo por la fe vivirá. No hay otra. Cuando yo paso por pruebas, cuando yo paso por algo que me duele, cuando hago algo que no está bien ante los ojos de Dios y me siento triste, siempre escucho la palabra de Dios que me dice, Francisco, el justo vive por fe. El justo vive por fe. Y me pongo a pensar, sí, no podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que amar, tenemos que perdonar. Tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. Tenemos que amarnos. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que apoyarnos. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Tenemos que obedecer al gobierno. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que vivir de acuerdo a la santa palabra de Dios. Tenemos que apoyar a la iglesia. Tenemos que apoyar a nuestros padres. Tenemos que apoyar, mis hermanos, al que necesita. Tenemos que vivir la fe. Eso es vivir por fe. Amar, perdonar, ser perdonado. Eso es vivir por fe. Corregir al hermano. Ahorita ya muchos no lo soportan, no lo soportamos. Que nos corrijan, no nos sacamos las uñas. Pero todo eso es vivir por fe. El aceptar la corrección también. Eso es vivir por fe. Qué bonito se oye solamente, yo tengo fe, pero no vivimos. El justo vive por fe. El justo vive por fe. El Evangelio es poderoso. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para llevarnos adelante. Por eso en este caminar, San Pablo dice que el justo vive por fe. Él pasaba por todas aquellas penalidades, pero mis hermanos, nada lo paraba. San Pablo era imparable. Ay, es que era San Pablo, yo que tú tienes el mismo Espíritu de Dios. Tú también eres imparable. Nada más créelo y vive por fe. Vive por fe. Ya no nos miremos tanto a nosotros mismos, sino miremos el poder que está dentro de nosotros. Dios es maravilloso. Dios es bueno. El justo vive por fe. Por fe. Por eso a veces no podemos comprendernos. Porque queremos vivir como en una esferita, mis hermanos. A veces queremos vivir nuestra vida, ¿verdad? Solamente pensando en que Diosito es buenito.
No, mis hermanos. La vida esta, es una vida en totalidad, una vida de qué demonio, una vida recta. Una vida recta. Una vida bajo la poderosa mirada de Dios, bajo el poder de Dios. Dios es maravilloso. Dios es muy bueno. Si el justo vive por fe, así como San Pablo vivió, no hay ningún poder que te pueda parar. No hay poder en este mundo ni mandatario. No hay nada que te pueda parar de que vivas la fe. De que vivas por fe. Nada te puede parar. Porque el evangelio, como dice, es poder. El evangelio es poder. Y por eso nada te puede parar para que vivas una vida recta. Nada, nada, nada. Ninguna circunstancia. O que yo no he recibido esto. O que yo tengo esto. Nada de eso tiene que ver. Sino que es un don gratuito. La salvación se nos dio porque vino el poderoso evangelio de Dios y se nos penetró nuestro corazón y somos de Él. Ahora Él nos lleva y nos dice: vivan como viví, dice Jesús. Vivan, 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 porque el justo por fe vivirá. De principio a fin. No es como que nos damos unas vacaciones, no es como que sí o no, no. El justo vive por fe. No hay otra, mis hermanos. Pero es hermoso el camino, porque en el camino siempre hay salida. Para el justo siempre hay salida. Para el justo siempre hay una bendición. Para el justo siempre estará escuchando la voz del Señor. A veces reprensión, a veces bien hecho. Pero el justo siempre oirá la voz de Dios. Siempre. Por eso el justo no se detiene. Por eso el justo camina. No mira las circunstancias de la vida, no las mira. No importa cómo sean las circunstancias, no las mira. El cristiano solamente mira a Dios. Mira acá todo porque no es ciego a las circunstancias. Lo mira todo, pero en definitiva no le afecta. En definitiva no le afecta. ¿Por qué? Porque tiene su mirada más allá, más allá. Y esa mirada más allá te hace que ganes aquí y que ganes para el más allá. Con el Señor. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. No se dé ninguno. Según lo que haya hecho, según donde esté, pídale perdón a Dios. Porque el justo debe vivir por fe. Y Dios me los bendiga. Nada te puede parar. Ni enfermedad, ni en lo económico, ni adversidad. Nada. Nada te puede parar. Porque Dios es más grande que todo eso. Porque el evangelio es poder, dice San Pablo. Y eso lo creo. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Saludos a los hermanos que están por allá, donde quiera que nos ven. Y a los hermanos que están en necesidad, Dios los bendiga. Norma, Dios la bendiga mucho. Y tenga salud allá en Santiago, Chile. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Y en Cristo Jesús, ánimo. Adelante, amén.